Nosotros como especie estamos en medio de una epidemia psíquica masiva que se ha estado gestando en el caldero de la humanidad desde el principio de los tiempos. Esta enfermedad psicoespiritual del alma, que los nativos americanos han llamado Wetiko, puede considerarse como un error en el sistema. Informa y anima la locura que se desarrolla en nuestras vidas, tanto individual como colectivamente en el escenario mundial. Las mitologías nativas americanas retratan la figura mítica de Wetiko como un espíritu caníbal que encarna la codicia y el exceso y puede poseer seres humanos. El Wetiko alguna vez fue un ser humano, pero su codicia y egoísmo lo han transformado en un monstruo depredador. Así, en la mitología indígena, se cree que los hábitos indulgentes y autodestructivos están inspirados en el Wetiko. En la visión de los nativos americanos, aquellos que se han convertido en Wetikos son individuos que han perdido el juicio, una frase que connota no solo estar fuera de su sano juicio, sino también no saber lo que uno está haciendo, actuar sin darse cuenta. Los nativos americanos a menudo han retratado al Wetiko como un corazón helado, sin piedad. Al igual que los caníbales, aquellos tomados por Wetiko consumen la fuerza vital de otros, humanos y no humanos, para fines privados o ganancias, y lo hacen sin devolver nada de valor real de sus propias vidas. La palabra Ojibwa para Wetiko, Windigo o Wendigo parece haberse derivado de Win-Dago, que significa únicamente para sí mismo, o de Winning-Igu, que significa exceso. Según la tradición de los nativos americanos, el monstruo Wetiko solo puede aprovecharse de los seres humanos que, como él mismo, se han entregado en exceso. Por lo tanto, la propensión de los seres humanos al exceso los hace vulnerables a la posesión y la transformación en un Wetiko. Como un hombre lobo, el Wetiko a veces se retrata como un cambiaformas, que incluso puede parecer disfrazado de buen espíritu. En las leyendas indígenas, cada vez que el Wetiko come a otra persona, crece en proporción a la comida que acaba de comer, por lo que nunca puede estar lleno o satisfecho. El budismo retrata una figura similar, el fantasma hambriento, que con su boca, cuello estrecho y estómago enorme y vacío nunca puede satisfacer sus ansias insaciables. A nivel colectivo, este proceso interno perverso se refleja en la loca sociedad de consumo en la que vivimos, una cultura que aviva continuamente las llamas de los deseos interminables, codiciando siempre más y más. Así como los virus o el malware infectan una computadora y la programan para autodestruirse, Wetiko programa la biocomputadora humana para pensar y comportarse de manera autodestructiva. Operando encubiertamente a través de los puntos ciegos inconscientes en la psique humana, Wetiko deja a las personas ajenas a su propia locura, obligándolas a actuar en contra de sus propios intereses. Las personas bajo su esclavitud pueden, como alguien en medio de una adicción o un estado de trauma, crear inconscientemente ellos mismos problemas que están tratando de resolver, aferrándose desesperadamente a lo que los está torturando y destruyendo. Las personas tomadas por Wetiko sufren de una enfermedad autoinmune de la psique. Al tratar de vivir, destruye la vida, destruyéndose incluso a sí misma. De la misma manera, una vez que Wetiko se ha insinuado en una entidad viviente, actúa como un anticuerpo pervertido
tratando las partes sanas del sistema como tumores cancerosos para ser exterminados. Este problema se está viendo colectivamente en el escenario mundial. Los humanos están destruyendo la biosfera del planeta del cual todos dependemos para nuestra supervivencia. Wetiko está en el fondo de la destrucción aparentemente interminable que estamos causando en esta biosfera. Un ejemplo es la destrucción de la selva amazónica, los pulmones del planeta. Otro ejemplo son las semillas de terminación, las Terminator, que están diseñadas genéticamente para no reproducir una segunda generación, lo que obliga a los agricultores a comprar nuevas semillas y hace la vida imposible para muchos agricultores pobres. Si el planeta fuera visto como un organismo y las personas fueran vistas como células en este organismo, sería como si estas células se hubieran vuelto cancerosas o parasitarias y hubieran encendido las células sanas, destruyendo el mismo organismo del que ellas mismas forman parte. Nuestra especie parece estar llevando a cabo un suicidio ritual en masa a escala mundial. Por cualquier nombre que lo llamemos, Wetiko es sin duda uno de los descubrimientos más importantes de la historia humana, indicando la suprema importancia de desarrollar el conocimiento sobre cómo opera este depredador de la mente. Wetiko deslumbra la conciencia de tal manera que nos volvemos ciegos al punto de tener una vista subyacente a través de la cual estamos dando sentido a nuestra experiencia. Wetiko es una forma de ceguera psíquica que se imagina a sí misma para ser vista. Wetiko vuelve subversivamente nuestro genio para la creación de la realidad contra nosotros mismos, para que nos embrujemos con las tendencias proyectivas de nuestra propia mente. Las personas afectadas con Wetiko reaccionan a sus propias proyecciones en el mundo como si existieran objetivamente y estuvieran separadas de sí mismas, pensando delirantemente que no tienen nada que ver con crear aquello a lo que están reaccionando. Con el tiempo, esta actividad de reaccionar sin cesar y condicionarse por la propia energía tiende a generar un comportamiento loco que puede manifestarse internamente o en el mundo en general. Aunque el origen de Wetiko está dentro de la psique, en cierto punto desarrolla suficiente impulso para autogenerarse, logrando una aparente autonomía como el monstruo de Frankenstein. Este fragmento patológico puede subsumir las partes sanas de la psique en sí mismo, de modo que se conviertan en sus esclavos. A medida que este proceso continúa, Wetiko gana soberanía sobre la psique. La persona afectada ha creado su propia pesadilla de ciencia ficción con ella misma en el papel protagonista. En la medida en que estamos inconscientemente poseídos por el espíritu de Wetiko, es como si una tenia psíquica o un parásito se hubiera apoderado de nuestros cerebros y nos hubiera engañado a nosotros, su anfitrión, para que pensemos que nos estamos alimentando y fortaleciendo mientras alimentamos al parásito. Las personas son particularmente susceptibles al hechizo de los maestros del engaño de hoy en día cuando no están en contacto con la realidad viva y de autenticación de su propia experiencia. Al no conocer suficientemente la naturaleza de sus propias mentes, son demasiado susceptibles a asumir las perspectivas de los demás, siendo víctimas del pensamiento grupal predominante de la manada y del parásito Wetiko. Cuando somos tomados por fuerzas psíquicas más poderosas, no sabemos que estamos poseídos por algo más que por nosotros mismos, que es precisamente la forma en que el insecto Wetiko lo quiere. Wetiko también puede insinuar subliminalmente formas de pensamiento y creencias en nuestras mentes que cuando se ejecutan inconscientemente alimentan al virus y finalmente matan a su huésped. Wetiko codicia la imaginación creativa que le falta,
Como resultado, si no usamos el don divino de nuestra imaginación creativa al servicio de la vida, Wetiko usará nuestra imaginación contra nosotros, con consecuencias mortales. El depredador Wetiko compite con nosotros por una parte de nuestra propia mente. En lugar de seres soberanos que crean conscientemente con pensamientos propios, entonces seremos creados inconscientemente por ellos, como el patógeno Wetiko literalmente piensa en nuestro lugar. Si no somos conscientes de las operaciones encubiertas de Wetiko dentro de nosotros, es como si un otro alienígena y metafísico hubiera colonizado nuestras mentes y establecido un régimen aparentemente autónomo, un gobierno en la sombra, dentro de la psique. Estas fuerzas impersonales e intangibles nos controlan y sin que lo sepamos, juegan con nosotros desde una posición oculta dentro de nuestras propias psiques no iluminadas. El error Wetiko solo puede existir por la falta de virtud de nuestras propias mentes oscurecidas y no examinadas. A medida que esta parte deshonesta y dividida se incorpora dentro de la psique, dicta al ego, engañándolo, haciéndole creer que se está dirigiendo a sí mismo. Se nos permite nuestra aparente libertad y la capacidad de vivir nuestras vidas normales, siempre que no desafíen ni amenacen la agenda más profunda de estas fuerzas siniestras de centralizar el poder y el control. Cambiando de forma para ocultarse, este depredador mercurial se mete debajo de nuestra piel y nos pone como un disfraz, personificándonos mientras nos engaña para comprar su falsa versión de quienes somos. Al caer presa de su inteligencia artificial y extraña, nos volvemos irreales para nosotros mismos. Engañados por este impostor, nos imitamos a nosotros mismos, convirtiéndonos en falsos duplicados de nuestro ser original y verdadero. Cuando somos absorbidos por el espíritu Wetiko, podemos experimentar subjetivamente que somos más nosotros mismos, mientras que irónicamente estamos más alejados de nosotros mismos. Este es un estado simultáneo de fusión y disociación, ya que las partes de la psique que se han separado de la conciencia abruman y se apoderan del todo a través de sus puntos ciegos inconscientes. Ya no nos pertenecemos ni nos poseemos, nos identificamos con quienes no somos y olvidamos quiénes somos en realidad. Al hacerlo, efectivamente hemos perdido nuestras almas. El psiquiatra Jung se refiere a Wetiko con el nombre de antimimos, que describe como el imitador y el principio del mal. Antimimos se refiere a un tipo de engaño que podría considerarse como contramimetismo. Este antimimo neuma, el espíritu falsificado, como se le llama en el apócrifo gnóstico de Juan, imita algo, en este caso a nosotros mismos, pero con la intención de hacer que la copia sirva para un propósito contrario al del original. Antimimos es una fuerza maléfica que intenta seducirnos para desviarnos. Efectúa una inversión de valor, transformando la verdad en falsedad y la falsedad en verdad, llevándonos al olvido. Cuando caemos en la trampa, nos desorientamos, perdiendo nuestro sentido de vocación espiritual, nuestra misión en la vida, incluso perdiéndonos a nosotros mismos. El escritor y poeta Max Pulver ha dicho que el antimimum neuma es el origen y la causa de todos los males que acosan al alma humana. El venerado texto gnóstico Pistis Sophia dice que el antimimum neuma se ha adherido a la humanidad como una enfermedad. Los gnósticos
También llaman a este parásito subversivo de la mente los arcontes. Cada tradición de sabiduría tiene su propia forma de simbolizar a Wetiko. En efecto, iluminar a Wetiko es lo que hace que una tradición de sabiduría sea digna de ese nombre. Tales tradiciones incluyen el budismo, la cábala, la una hawaiana, el islam místico, el chamanismo y la alquimia. Es útil encontrar otros linajes y tradiciones que den luz a la enfermedad de Wetiko a su manera. De esta manera, nuestra visión multiperspectiva puede permitirnos ver lo que ningún mapa o modelo en particular puede revelar por sí mismo. Al igual que un vampiro, el virus Wetiko tiene sed de lo que le falta, la esencia mística de la vida, la sangre de nuestra alma, nuestra fuerza vital. El virus vampírico Wetiko no muerto es fundamentalmente materia muerta que toma forma aparentemente viva. Es solo en y a través de un ser vivo que adquiere una especie de vida. Estos vampiros psíquicos se ven obligados a replicarse a través de nosotros para que luego podamos pasarlo a otros. El mayor peligro que amenaza a la humanidad hoy en día es la posibilidad de que millones de nosotros podamos caer juntos en el inconsciente, reforzándonos mutuamente de tal manera que nos volvamos cómplices involuntarios de nuestra propia autodestrucción. La parte más horrible de caer bajo el virus Wetiko es que en última instancia implica el consentimiento de nuestro propio libre albedrío, ya que voluntariamente, aunque sin saberlo, suscribimos nuestra condición esclavizada. Aunque relativamente real, definitivamente necesita ser tratado a este nivel. Desde el punto de vista absoluto, el virus Wetiko no tiene una existencia objetiva separada de nuestras propias mentes. No hay entidad fuera de nosotros que pueda robar nuestras almas. El fenómeno soñado de Wetiko, que surge completamente dentro de la esfera de la mente, nos engaña para que lo entreguemos nosotros mismos. Con la enfermedad Wetiko no estamos siendo infectados por un virus físico objetivamente existente fuera de nosotros mismos, por lo que en realidad no hay nada fuera de nosotros a quien temer. El origen de la psicosis Wetiko se encuentra completamente dentro de la psique humana. El hecho de que Wetiko sea la expresión de algo dentro de nosotros significa que la cura también está dentro de nosotros. Aunque no existe objetivamente, el patógeno Wetiko tiene una realidad virtual tal que potencialmente puede destruir nuestra especie. El hecho de que algo que solo existe en función de nosotros mismos pueda destruirnos nos señala el increíble, vasto, invisible, pero en su mayor parte, poder creativo sin explotar, que es nuestro derecho de nacimiento. Wetiko no es local, ya que es una enfermedad interna del alma que se expresa en el lienzo del mundo exterior. Por lo tanto, no está limitado por la dicotomía sujeto-objeto o las leyes convencionales del espacio y tiempo tridimensionales. De hecho, una de las tácticas únicas de Wetiko es aprovechar el hecho de que no hay un límite real entre lo interno y lo externo. Wetiko informa y configura de manera no local los eventos en el mundo para expresarse sincrónicamente, lo que quiere decir que al igual que en un sueño, los eventos en el mundo exterior reflejan simbólicamente una condición profunda dentro de la psique de cada uno de nosotros. Si no entendemos que nuestra actual crisis mundial tiene sus raíces en el interior y es una expresión de la psique humana, estamos condenados a repetir y recrear inconscientemente el sufrimiento y la destrucción sin fin, en forma cada vez más amplificada, como si tuviéramos una pesadilla recurrente. En la medida en que desconocemos este virus de la mente, somos cómplices en su propagación.
Dado que impregna el campo de conciencia subyacente, potencialmente todos tenemos Wetiko. Cada uno de nosotros experimenta subjetivamente el virus Wetiko en su propia forma única, independientemente de los conceptos o palabras que usemos para describir la experiencia. Si vemos a alguien que parece ser absorbido por Wetiko, lo que nos lleva a pensar que tiene la enfermedad y nosotros no, estamos bajo el hechizo del virus, porque Wetiko se alimenta de la separación, la polarización y el miedo a la enfermedad. Comenzamos a volvernos inmunes al Wetiko cuando desarrollamos la humildad para darnos cuenta de que cualquiera de nosotros, en cualquier momento, puede caer en un estado inconsciente y sin saberlo, convertirse en un instrumento para que este virus actúe a través de nosotros. Al igual que un vampiro, Wetiko no puede soportar ser iluminado, ya que al ver cómo funciona de manera encubierta a través de nuestra propia conciencia, le quitamos su aparente autonomía y poder sobre nosotros, mientras al mismo tiempo nos empoderamos a nosotros mismos. La psicosis Wetiko es un fenómeno soñado, lo que significa que todos estamos potencialmente participando y co-creando activamente la epidemia de Wetiko en cada momento. Wetiko se alimenta de nuestra política de hacer la vista gorda a sus operaciones. Cuanto menos se reconoce el virus Wetiko, más poderoso y peligroso se vuelve. Dado que el origen de Wetiko es la psique humana, reconocer el funcionamiento de este virus mental a través de nuestro desconocimiento es el comienzo de la cura. Normalmente pensamos en la iluminación como ver la luz, pero ver la oscuridad también es una forma de iluminación. Wetiko nos obliga a prestar atención al papel fundamental que desempeña la psique en la creación de nuestra experiencia de nosotros mismos y del mundo. Nuestro futuro compartido se decidirá principalmente por los cambios que tienen lugar en la psique de la humanidad, que es realmente el pivote del mundo. Wetiko solo se puede ver cuando comenzamos a darnos cuenta de la naturaleza onírica de nuestro universo. Salimos del punto de vista del yo separado y reconocemos el campo subyacente más profundo del cual todos somos expresiones, en el que todos estamos contenidos y a través del cual todos estamos interconectados. La expresión enérgica de esta realización, el disolvente de Wetiko por excelencia, es la compasión. Del mismo modo, la mayor protección contra ser afectado o poseído por Wetiko es estar en contacto con nuestra integridad intrínseca. Estar en contacto con nuestra verdadera naturaleza actúa como un amuleto o talismán sagrado, protegiéndonos de los efectos perniciosos de Wetiko. Vencimos al mal no luchando contra él, en cuyo caso, jugando su juego ya hemos perdido, sino poniéndonos en contacto con nuestra parte que es invulnerable a sus efectos. La comprensión de las formas multifacéticas en que el virus Wetiko distorsiona la psique nos permite descubrir y experimentar la parte de nosotros mismos que es incorruptible, que es el lugar desde el cual podemos traer un cambio real y duradero a nuestro mundo. Es como si el mal de Wetiko fuera en sí mismo el instrumento de una inteligencia superior diseñada para conectarnos con una fuente sagrada y creativa dentro de nosotros mismos. Estas fuerzas vampíricas no locales son guardianes del umbral de nuestra evolución consciente. Por lo tanto, aunque es la fuente de la inhumanidad de la humanidad en sí misma, Wetiko es al mismo tiempo la mayor fuerza catalítica de la evolución jamás conocida para la humanidad, ya que es el impulso para que despertemos a la naturaleza onírica del universo. El virus Wetiko mercurial nos obliga a mutar y evolucionar en relación con él. En un sentido paradójico, no curamos al Wetiko, Wetiko nos cura. ¡Qué asombroso! Lo que nos está destruyendo, al mismo tiempo nos está despertando. Wetiko es una verdadera conjunción de opuestos.
Es al mismo tiempo el veneno más mortal y la medicina más curativa. ¿Huetico nos matará o nos despertará? Todo depende de que reconozcamos lo que nos revela. El pronóstico para la epidemia de Huetico depende de cómo lo soñemos.